La banda cambiaria. Información sin reservas. Seguimos aquí en la banda cambiaria y ha llegado el momento de la charla distendida, profunda de alguna manera. No por ser distendida es menos profunda. Y está con nosotros un amigo, un economista que siempre convocamos un poco para que nos aporte cierta claridad. Mucho más en esta semana donde fue muy agitada, donde el tema cambiario de alguna manera convulsionó todo lo que tiene que ver con la economía argentina. Estoy hablando de Sergio Arelovich, es el titular docente, ahora ex docente, ya jubilado lo dirá, pero es el titular del Mirador de la Actualidad del Trabajo y la Economía de Mate. A él lo saludamos. ¿Cómo estás, Sergio? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal ustedes? Bueno, gracias por venir. Está aquí en el piso con nosotros, así que bueno, la charla va a ser también un poco más distendida. Sí, mucho mejor, mucho mejor. Sergio, bueno, arrancamos la semana con esta especie de examen que rindieron varios de los políticos de la oposición con posibilidades de ser candidatos a presidente en el Hotel Yau Yau. Antes habían estado en la Sociedad Rural con propuestas que se hacen explícitas, bastante duras y radicalizadas. Una de ellas es... entre todo el paquete de ajuste que proponen está el de la dolarización, que hizo bastante ruido, que es la que propone Javier Milei. Y ese tema de alguna forma empezó a tomar cuerpo en el debate público. ¿Es posible volver a discutir ese tema en Argentina en este contexto? Bueno, más que discutir, la pregunta es si es posible hacerlo. Primero, es muy disparatada. Argentina tiene una estructura productiva y social muy compleja, no es Ecuador, a pesar de los graves problemas que tiene Ecuador para administrar el tema de la dolarización. Y por otra parte, los niveles de problemas que tiene la Argentina implicarían, tal como lo demostró un estudio reciente que todo el mundo comentó, sobre cuál sería el tipo de cambio vinculado con el proceso de dolarización, lo cual deprimiría en términos de dólares todo tipo de ingresos. Y además verían con gran agrado las personas aquella época en la cual podían comprar hasta $200 por mes, siendo que en un nuevo escenario a lo mejor van a necesitar 4 años para comprarlo. Estamos hablando de un tipo de cambio tipo 10 sí, de 8.000 pesos. Pero con independencia de esas especulaciones, me parece que además de salir a pegar y a castigar una idea tan ridícula como esa, está claro que cualquier intento de dolarización lo que provocaría en primer término es la renuncia a la política monetaria. Vos no tenés moneda, no imprimís la moneda que va a circular en el país. Yo en esto cuento algunas anécdotas. Quien estuvo en Ecuador, por ejemplo, sabe que existen monedas de 1, de 0,50 y de 0,25, y la pregunta es, 1, 0,50 y 0,25, ¿qué? Porque no son dólares, son unos monedones impresos en México. Porque la construcción de la idea de que eso es un dólar es muy fuerte, también con independencia de que lo sea o que no lo sea. Y es muy difícil que alguien te acepte pagar, por ejemplo, con $100. O sea, si vos pagás con $100 no te lo acepta casi nadie en Ecuador. No. O sea, no es un tema de la moneda, es un tema de la cabeza que participa todo este asunto. Pero volviendo a tu pregunta y tu inquietud, bueno, yo opino también, y lo reitero, me parece disparatada totalmente por la renuncia a la política monetaria, por un lado, y por el otro porque no puede descartarse, tal como recuerda la historia argentina de hace larguísimos años, que es un país que tiene alta inflación. Entonces vamos a tener inflación en dólares. En dólares, claro. A ver, en Ecuador el salario mínimo vital y móvil, el legal, es $450. Pero no se puede, una familia no puede vivir con menos de 3.000. Claro. Con menos de 3.000. ¿Y qué pasa si acá con la inflación en dólares el salario se va a $5.000, el salario mínimo vital y móvil? Digamos, ¿cómo hacer para competir en el mercado internacional? O sea, no solamente renunciar a la política monetaria, sino en el marco de las tradiciones inflacionarias tan fuertes metidas en la cultura argentina, por llamarlo de alguna manera, te pueden descolocar mucho más aún en el mercado internacional, ¿no? Y Sergio, y de arranque, por lo que uno observa, de arranque, una política de esas características lleva implícita también un gran nivel de endeudamiento con organismos internacionales, con quien sea, para venir a fortalecer las reservas, digo, porque eso no está en la Argentina, esa cantidad de dólares que exige la dolarización. Tendrías que tener niveles de superávit comercial tan altos que te permitan atender los egresos de otra naturaleza que no tienen que ver con el balance comercial y encima pagar la deuda, con lo cual es imposible toda ecuación. Fuertemente disparatada. No se me ocurre otra
Otra adjetivación para esto. Esta idea, pero también todas las ideas que están dando vuelta, que se presentan, las ideas que están dando vuelta por parte de la oposición, más, si se quiere, de derecha, pero que además están entre los candidatos que hoy por hoy tienen más posibilidades, implican también una gran dosis de ajuste, hablan de unificar el mercado cambiario, daría la impresión de que todas implican una fuerte crisis previa, o sea que primero tiene que reventar todo antes de poder ponerse en marcha. Esto es así, o sea, hay dos secuencias, hay una parte de la cosa que cuentan, pero no cuentan la anterior, ¿no? Creo que los términos que utilizan algunos de los candidatos, los que están asociados con los candidatos, no son gratuitos, ni son inmunes, ¿no? Que alguien diga que va a dinamitar todo, semi-dinamitar todo, hay que tomárselo en serio, porque efectivamente lo que quieren hacer es eso. Uh-huh. Pero eso significa pulverizar, entre otras cosas, la distribución del ingreso, que ya es regresiva, altamente regresiva, sufrió mucho durante el macrismo, durante la pandemia, estamos en los peores estados de situación respecto a la desigualdad social, y esto lo que haría es provocar aún un incremento mayor. Y lo que no alcanza a verse, bueno, yo estoy trabajando mucho sobre los textos de Mariana Mazzucato, uh-huh. y todos los autores que participaron en los textos, es muy difícil sintetizarlo en la radio, pero hay una revisión muy importante de los agujeros que tiene la noción neoclásica respecto a la interpretación del mundo contemporáneo, cómo funciona hoy el capitalismo, que es bastante diferente de lo que era el siglo XIX o el siglo XX, y sobre todo de la mano de la tendencia a la pérdida de la hegemonía del dólar, que ya no es una cuestión imaginaria, sino que es una cuestión que está a la vuelta de la esquina. Agosto va a ser un punto de inflexión importante cuando se pongan de acuerdo los países que ya han provocado acuerdos tales que van a llevar los intercambios comerciales a ser cancelados con la propia moneda. Con la propia moneda. Y no van a participar en esto ni euros, ni dólares, ni yenes. ¿Estos son los BRICS? ¿Los BRICS? No es solamente los BRICS, uh-huh. No es solamente los BRICS. Uh-huh. Hay que ver qué es lo que pasa, por supuesto son procesos largos, esto no se hace de la noche a la mañana. Brasil también se comprometió a esto, con lo cual me parece que hay que mirar eso, la tendencia a la pérdida de la hegemonía del dólar, lo cual no significa que vaya a desaparecer el dólar como moneda mundial pasado mañana, pero hay una tendencia. Esta tendencia es fuerte y todavía es incierto, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con la Gran Bretaña, ¿no? Uh-huh. El Brexit, ¿en qué estado está? Nadie volvió a hablar de eso. Es una cosa que está a medio camino, algunas cosas han salido, otras cosas no han salido, en otras tiene un fuerte vínculo con el mercado, con la zona euro, y no sé qué es lo que va a pasar en el futuro. Por lo tanto, es una situación de tembladeral en la cual no hay certeza, no solamente para la Argentina, ¿no? No hay certeza para dónde va la economía mundial. Y en este marco se habla siempre, bueno, lo mencionaba recién Álvaro, insertarnos en un momento donde el dólar podría dejar de ser ese patrón de intercambio es cuanto menos, poco oportuno, ¿no? Pero, ¿cómo logra la Argentina, porque esto también está en el debate político y en estas cuestiones, consolidar su moneda, con tener una moneda firme que de alguna manera haga, recién lo hablábamos con nuestra compañera Patricia Martino que estaba en Brasil, los empresarios brasileños quieren negociar en reales. ¿Cómo logra la Argentina fortalecer su moneda? ¿Hacia dónde puede ir? Bueno, mirá, Sandra, yo digo, a mí me parece, yo voy insistiendo en algunas conversaciones uh-huh. sobre esto, me parece que lo que falta es una política muy fuerte de desdolarización de la economía argentina. Uh-huh. Esto no es una cosa que se logre de la noche a la mañana, pero por algún lugar hay que empezar. Argentina es un país raro en donde las casas se compran al contado, en efectivo, en moneda extranjera, y las licuadoras se compran en la hora 12. Bueno, es al revés de lo que ocurre en el resto del mundo. Entonces, si yo empezaría por eso, a ver, ¿qué cosas pueden favorecer la desdolarización? Bueno, una cuestión que yo plantearía es esto, ¿qué pasa en el mercado inmobiliario? Yo diría, no considero que la transmisión del dominio está perfeccionada si la operación, que obviamente está pactada en efectivo, incluye la transferencia cuenta a cuenta vía CBU. Esto no resuelve, sí. Esto no resuelve. No, pero yo tengo como unas 70 medidas para desdolarizar la economía argentina. Uh-huh. Y creo que además, políticamente, culturalmente, hace falta una épica de reivindicación soberana del peso, invitando con algún mecanismo de estímulo para que se bancaricen las tenencias que están fuera del sistema financiero y que están dentro del país. Uh-huh. Ni hablar lo que está fuera.
Pero arranquemos por lo que está dentro del país, Porque que es mucho. Porque el resto de los países de América Latina que tienen economías parecidas, incluso más chicas que Argentina, bueno, Brasil es un ejemplo, pero es un poco más grande, pero Uruguay, Chile, Bolivia mismo, tienen, digo, una moneda con peso, con solvencia y que funciona como los tres ejes que tiene, que vos me corregirás o me los dirás en realidad, claro, que son las funciones de la moneda en la Argentina, ¿no? Claro, y que en son la Argentina y en el mundo, y que son muchas más de las originales, la que pensó la economía neoclásica, la economía clásica, inclusive las que pensó Marx, están superados en un conjunto de otras cosas. Pero voy a contar una cosa muy breve respecto de la evolución del dólar y la evolución de la inflación. Porque además en esta irracionalidad dolarizable o dolarizada, es porque mucha gente no se ha puesto a pensar qué es lo que pasa con las variables. Entre el 11 de enero del 2002, ¿se acuerdan de la fecha? Cuando pasamos de 1 a 1,40, hasta el 20 de abril del 2023, un periodo largo, ¿no? Bueno, el dólar en el mercado ilegal, el negro no, ni blue, el mercado ilegal. El mercado ilegal creció el 24.782% entre puntas. ¿Cuánto creció el índice de precio al consumidor? No tomando las estadísticas Moreno, por supuesto, sino tomando el índice de Nueve Provincias, Cava, INDEC, lo que está más o menos acordado, digamos, como razonable. Creció el 29.662%. O sea que cualquier activo en pesos con rendimientos similares a la inflación genera una renta financiera superior en 20% a la obtenida por la compra de dólares el 11 de enero y su venta el 20 de abril. Porque lo que hay que decir es que la utilidad por una colocación en dólares solamente se cristaliza en el momento que la vendés, si no es contable. Claro. En cambio, una colocación en pesos hasta la podés ver cada 30 días acreditada en tu cuenta bancaria. O sea, quien apostó al dólar a largo plazo, perdió. Veamos un periodo más corto. Arranquemos el día 3 de enero del 2022, que es el primer día hábil del año pasado, hasta el 20 de abril. ¿Cuánto creció? Digo el ilegal, porque podríamos hablar con el blanco, que es más o menos, el oficial, que es más o menos parecido. El mercado ilegal creció 105,3%. Estamos hablando del precio, ¿no? Del precio entre el 3 de enero del 2022 y el 20 de abril del 2023. ¿Y cuánto crecieron los precios? 154%. O sea, que acá inclusive fue superior, ¿no? Porque cualquier activo en peso con rendimiento similar a la inflación o a la tasa de interés de un plazo fijo en peso a tasa regulada, generó una renta superior en 46% a la obtenida por la compra de dólares. De vuelta, a corto plazo, el que apostó al dólar perdió. Esto no quita que alguien justo haya pegado un alza devaluatoria al mercado oficial o al mercado ilegal y que haya ganado una torta de plata en una semana. Pero a largo plazo está claro que el dólar pierde aire, porque entre otras cosas el dólar también se devalúa en Estados Unidos. ¿No? Y además, bueno, vos lo decías hace un rato y corregime si lo interpreté mal, pero el dólar mientras no se realiza es contable, la ganancia o la pérdida, claro. Con lo cual, la importancia cuando se habla de las propuestas de dolarización, no se toma en cuenta que en realidad el atesoramiento de dólares vale también en función a lo que valen pesos. Claro, porque el peso desaparecería en ese caso y la pregunta es, bueno, ¿qué tasa de interés sería compensatoria de la colocación en moneda extranjera? Y no que la gente se la vuelva a covachar en la casa. Y la compensación tiene que ver con la inflación, por lo menos, ¿no? Porque es extraño ver, por ejemplo, en la sociedad rural argentina aplauden una propuesta de dolarización y hoy hay sectores del campo pidiendo justamente una devaluación. O sea, en algún momento están especulando que esos dólares también equivalen tantos pesos. Y esa es la otra cosa. A ver, yo pensaría, Sandra, vos sos CEO de una multinacional que tiene como objetivo en la casa matriz que este año tengas 50 millones de dólares que le giré a tu matriz. Si se dan como se dan las cosas y tal como está la situación en la Argentina, está claro que va a haber una devaluación de la moneda, o mejor dicho, de los ingresos traducidos a dólares significativo. La pregunta es, ¿cómo vas a hacer vos para juntar 50 o 60 millones de dólares, no sé la cifra que dije, para girarle a tu casa matriz? Vas a necesitar muchos más pesos o mucho más volumen que si lo vendés en el mercado interno y son una multinacional, está claro que no vas a llegar. Con lo cual ahí esos sectores también están analizando seriamente. Por supuesto, para eso la dolarización es un disparate. ¿Qué es lo que pasó en momentos donde hubo un descalce entre el comportamiento de los precios internos, devaluaciones, etcétera, donde se necesitaban muchos pesos para comprar los dólares a los que se habían comprometido, que había fijado la casa matriz como objetivo comercial para transferir, ¿no?
Lo que sí está claro que estos debates se alimentan también. Hoy veía justamente una nota en cierta demanda que hay, por lo menos dentro de la clase política, de planes de estabilización. También se ha puesto también un poco de moda hablar de planes de estabilización. Primero, ¿es necesario un plan de estabilización? Segundo, ¿es posible pensar planes de estabilización que no involucren fórmulas como la de la convertibilidad o como la dolarización? Bueno, yo creo que sí, que hace falta un plan de estabilización. Primero. Segundo, no creo que el plan de estabilización pueda tener solamente como destino la experiencia de lo que fueron los planes de estabilización, que fueron de ajuste a los sectores más postergados y a quienes tienen menos posibilidad de vivir en este país. ¿Es posible otro tipo de estabilización? Es posible. Para eso se necesita no solamente creatividad, sino fuerza política. Y podemos discutir las cuestiones. Está claro que un plan de estabilización que pueda partir de una base de congelamiento requiere primero una redistribución de entrada que permita potenciar la demanda y que no afecte fundamentalmente el tema de los ingresos fiscales, porque un plan de estabilización que implique una caída del nivel de actividad, caída de los ingresos, etcétera, en forma inmediata se traduce en una caída de los ingresos fiscales. Por lo tanto, tu problema, que es el déficit, se potencia como consecuencia de la caída del nivel de actividad. Esto ya lo vimos, ya lo conocemos, no hace falta ni demostrarlo. Este año, cuando se hablaba de los planes de estabilización y demás, un poco antes, quizás fines del año pasado, se recurría al plan Austral como una de las ideas que fue exitosa, que fue considerada como exitosa y que voló por los aires, ¿no? Bueno, ahí vos nos mostrabas acá, los oyentes no lo pueden ver. Lo vamos a colgar en la página. Lo vamos a colgar en la página, las tasas anuales de inflación, estoy hablando de... Desde el 45 hasta el 2022. Bien, 1989 la inflación fue de 4.923%, ¿no? Escucharon bien, tiene un puntito de 4.923%. Ahí va también, vos hablabas de esto. Primero, hacer un colchón de ingresos que permita que ese poder adquisitivo no se erosione, después quizás a lo mejor un proceso de congelamiento o bueno, de alineamiento de las variables. Eso también requiere necesariamente un acuerdo político. En este caso, ¿ves que existen, teniendo en cuenta la fuerte polarización que hay en las fuerzas de oficialistas y de la oposición en términos políticos, que se pueda dar? Bueno, por fuera, me parece que esa es la gran cuestión, porque por fuera de lo que es la situación coyuntural de cómo es el arco político, quién es el gobierno, quién es oposición, me da la impresión, medio arriesgado, pero a mí me da la impresión, que lo que se ha perdido es la estatidad, lo que Oscar Oslak llamaba la estatidad. Esto es decir, el reconocimiento de que el Estado tiene derecho a intervenir, a regular, a cobrar impuestos, etcétera. Porque además, este cuestionamiento está avalado por el comportamiento de la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación. Con lo cual, una cuestión clave, más allá de los consensos que vos tomés, suponete que te sentás con todas las multinacionales y acordás un acuerdo de precio por 90 días. Bueno, esto solo tampoco lo garantiza. ¿Vos te referís, por ejemplo, al decreto de servicios públicos, por ejemplo, de la telefonía? Sí, cualquiera, digamos, agarrar la colección de cosas en las cuales interviene la justicia, que por una simple suspensión deja de lado una política pública que está orientada no solamente a defender el acceso a este servicio que es clave, como el tema de Internet, sino que además provoca una modificación más o menos significativa en la variación del índice de precio de todos los meses. Claro. Porque ocupa un lugar importante, porque afecta a todo. Bueno, yo ahí, y además hay que pensar en medidas audaces, que no pueden ser sueltas. Yo tengo muchas cosas escritas, no lo voy a contar acá, pero... Sí, algunas. ¿Por qué no pensar en la reducción del impuesto interno a los combustibles, al gasoil me estoy refiriendo, para tener con qué negociar a nivel empresario? Pues está claro que todo el mundo empresario utiliza fundamentalmente la vía terrestre, vía automotriz. Y la modificación del impuesto interno sobre los combustibles, desde el punto de vista nominal, lo que provocaría es una caída en la recaudación. A mí no me preocupa eso, si podés financiarla con recursos no tradicionales, que modificar o suspender algunos términos de la ley de administración financiera para atender el eventual problema que te genere ese déficit. Ahora, si eso te permite bajar en un mes los niveles de inflación, porque el combustible participa del 100% de las actividades, bueno, venga que lo hacemos. No digo, es una medida suelta, no es una medida suelta, yo lo pienso como parte de un paquete. Bueno, en Brasil le hicieron algo de eso. Bueno, ya está inventado todo ya. Pero bueno, vos te referís al plan austral. El plan austral tuvo esa
bueno, para los viejos nos acordamos fue el desagio, ¿no? Porque claro. el presupuesto era que cada uno de los precios contiene un sobreprecio como consecuencia de las expectativas de inflación. Entonces le aplicaba una tasa de descuento para volver. Para retrasar. Bueno, yo digo, Frenkel, que es la cabeza del Plan Austral, el tipo que más sabe de inflación, te diría que en el mundo. A pesar de que yo no coincido en una serie de perspectivas políticas, pero me parece que mirar lo que han sido las experiencias antiinflacionarias en el mundo, y a Frenkel yo creo que se lo puede consultar, a pesar de que está bastante grande, yo lo sentaría en una mesa para decir, che, vos qué cosas tocaría y qué cosas no tocaría, sobre todo con las transformaciones que ha habido en la economía mundo, ¿no? Porque no estamos en los años 70. Hay otra cosa, no solamente hay multilateralidad, sino que hay otras complejidades en el terreno del comercio internacional, fundamentalmente asociado a la creación multiplicada de las estructuras sociales complejas que te hacen difícil entender cómo cuerno circula la mercancía, la guita, los flujos de dinero de un lado y del otro del mundo, ¿no? Y tenés que tener alguna manera de intervenir y regular como Estado sobre eso. Estamos hablando de las multinacionales tipo Techin o de cómo son sus estructuras. Techin tiene su casa matriz afuera, pero Arcor tiene su casa matriz acá y opera del mismo modo, ¿no? Sí, no tienen... No tienen patria en eso. No tienen patria. Nuestras redes sociales. Encontrarnos en Twitter, Instagram y Facebook. Escuchá los podcasts de La Banda Cambiaria en nuestro canal de YouTube y Spotify. La Banda Cambiaria. Sergio, justamente estamos hablando de esto en una semana que bastante complicada, en el cual se volvió a disparar el dólar ilegal y donde, acabamos de presenciar hace unas horas la decisión de Alberto Fernández de no ir a la reelección. Este ruido es más de lo mismo, es peor que lo mismo, es una... ¿Qué nivel, digamos, de disrupción tiene tanto en la política como en la economía? No tengo la menor idea. La verdad es que no me animaría a pensarlo. Me parece que estamos en una situación recontra compleja que tiene montones de aristas. Hay algunas cuestiones que tienen que ver estrictamente con la coyuntura y que por lo tanto requieren cosas urgentes, pero hay otras cosas que derivan no de la coyuntura, sino de las cosas que no se hicieron desde el 83 en adelante. Las podemos ver en lo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Yo podría decir que el gobierno de Alberto Fernández tuvo una política exitosa en materia de atención de la emergencia del COVID, qué sé yo, pero hubo algunas otras cosas sobre las cuales ni siquiera se intervino, ¿no? Y que no son cosas que ocurrieron durante el gobierno de Alberto Fernández, sino que es una acumulación de inacciones que tienen que ver, reitero, desde el 83 en adelante, sobre todo la herencia de lo que fue la dictadura y la herencia de las experiencias neoconservadoras durante el gobierno de Menem de la Rúa y durante el gobierno de Macri. Y una cosa que me parece muy fuerte es la siguiente: todas las cosas alcanzadas durante los ciclos de los gobiernos de raigambre popular costaron muchísimo trabajo. Y tanto la experiencia neoliberal durante la gestión de Menem como durante la gestión de Macri, con gran rapidez pudieron destruir temas centrales. ¿Qué significa eso? Bueno, que no se asentaron transformaciones estructurales tales como las que provocó la dictadura y que todavía la mayoría de ellas siguen vigentes. Por lo tanto, me parece que una materia pendiente para la política de raigambre popular es pensar qué cosas inamovibles para el mediano plazo son necesarias a los efectos de la construcción de políticas públicas de otro orden. Hay un sitio que seguramente ustedes vieron, que es el sitio de donde están que se llama las leyes de la dictadura.com.ar, donde dice que en la Argentina hay casi 4.500 leyes vigentes, de las cuales más del 10% fueron creadas en la dictadura 76-83. Si hacemos una lista... Vos mencionabas la ley de administración financiera, por ejemplo, entre ellas, ¿no? Esa de los 90. La ley de administración financiera, que tiene que ver con el consenso de Washington, que hubo una réplica provincial con adhesión de las 23 jurisdicciones subnacionales, o de las 24 también con la CABA después cuando se incorporó, pero también tenés la ley de entidad financiera, la ley de radiodifusión, que sigue vigente, a pesar de que la ley de medios audiovisuales en algunas modificaciones importantes la sustituyó, pero por Macri fueron vueltas para atrás. Tenés la ley de inversión extranjera, el código aduanero, el código minero, digamos, son demasiado... O la ley de sociedades,
que viene de una dictadura del año 72, que fue reformada para peor durante el gobierno de Menem para facilitar el proceso de privatizaciones, o la ley de concursos, también que fue modificada durante los años Menem, pero que viene de una dictadura mucho más atrás, también del 72. Y hablando de ley de concursos, tenemos la novedad de Vicentín, digamos, la puede volver a... Bueno, esa ley de concursos no alcanza para comprender la complejidad de concursos preventivos como el de Vicentín, ¿no? Y permite lo que le permiten, y lo que no solamente a la empresa, sino al juez interviniente, que es el juez Lorenzini, ¿no? De paso ya te aprovechamos con todo, y bueno, vos has estado en el proceso de Vicentín como en la controladuría por parte de los trabajadores, has estado... Sí, fue una veeduría. En la veeduría. Bueno, esto daría la impresión que está también en un proceso de definiciones, ¿no? Bueno, el juez acepta la propuesta de la empresa para el pago a los proveedores, pero esa propuesta tiene varios problemas. El primer problema es que para poder ser cumplida requiere vender el 33% de las acciones que Vicentín tiene en la empresa Renova, el 66%, 67% lo tiene el grupo Glencore, pero para poder venderla tiene que convencer a la justicia penal de que levante la prohibición de venderla. La justicia penal por ahora no la quiere levantar. Uh-huh. ¿Por qué? Bueno, porque hay un conjunto de acciones que todavía están en curso, tienen que culminar su proceso de investigación, probablemente de acusación, etcétera, y eso impide que el acuerdo se lleve adelante, por un lado, y por el otro lado, porque hay otro tipo de denuncia que tiene que ver con el propio ejercicio de lo que fue el expediente. Nosotros, entre los acreedores, hay accionistas de la propia empresa Vicentín. Son entre los acreedores hay empresas que pertenecen al grupo Vicentín en forma explícita o en forma implícita por quienes son su propietario. Sin embargo, esos créditos fueron aceptados. En el concurso, cuando se presentó en el conjunto de activos y pasivos, había un conjunto de activos que hacía mucho tiempo que no se cobraban, deudores que no se cobraban, o sea que estaban en mora, y esos deudores estaban vinculados comercialmente a Vicentín, y por ejemplo, se le practicaron notas de crédito para disminuir los saldos a cobrar, con lo cual se insolventó la empresa ya durante el concurso preventivo, cosa que debiera haber permitido o hecho que el juez diga, no, esto no se puede hacer, no me podés hacer esta cosa, o aplicar las previsiones y castigar los quebrantos por incobrarle, empresas que también formaron parte del conglomerado. Entonces, bueno, la ley de concurso, no digo que sea una excusa, pero esa ley de concurso no está preparada para estructuras sociales complejas como la que tiene Vicentín, ¿no? Y Sergio, ahí estamos en la antesala, bueno, Álvaro justo te preguntaba eso, ¿no? En la antesala de la posibilidad de que el juez homologue, a pesar de los cuestionamientos del Banco Nación, que homologue esa nueva propuesta que de alguna manera pueda llegar a lograr que Vicentín salga del concurso. ¿Qué pasa si eso ocurre? Digo, más allá de que estamos ante una estafa, se ha denunciado, que la ley le queda chica para este tipo de... Digo, ¿hacia dónde se va? ¿Qué se consolida con una cuestión de este tipo si logra Vicentín ese objetivo? Creo que en algún momento lo conversamos, pero yo lo diría, hay muchas cosas, ¿no? Pero plantearía una que me parece que es clave, es la siguiente. Cuando Vicentín cae, es decir, cuando se presenta en concurso, deja de ser exportador, porque ya no se le permite ser exportador, y pierde la capacidad de originación. ¿Qué significa? Que no le puede comprar ganado a los productores porque nadie le confía por la situación del concurso. Entonces, cuando pierde las dos cosas, pierde dos mercados, el de compra y el de venta. Alguien lo ocupó. Eso no es que se perdió. No. ¿Quién lo ocupó? La competencia. Entre otras, las tres empresas que están interesadas, las interesadas estratégicas que se quieren quedar con Vicentín. Los socios estratégicos. Los socios estratégicos. ¿Por qué razón los socios estratégicos renunciarían a la originación que se quedaron como consecuencia que Vicentín cayó? Y el mercado externo que lograron. Exactamente. Y ¿por qué renunciarían a la porción de mercado del comercio exterior que Vicentín ya no pudo atender porque se la quedaron ella como consecuencia del concurso? Ninguna. Entonces la suerte de Vicentín va a seguir siendo, con gran nivel de actividad y con el 100% de la capacidad instalada, con el 100% de uso de la capacidad instalada, del Fasón o cosas parecidas, con lo cual esto no le va a permitir atender los compromisos derivados de la propuesta concursal. Porque no va a volver a ser una empresa originadora, porque para que sea originadora, sus socios estratégicos y el resto de la competencia que no participa del negocio tienen que renunciar en algún pedacito a los dos mercados, al mercado de compra y al mercado de venta, cosa que la competencia capitalista es rara. Mirá, te la cedo porque sos mi amigo. Bueno, ese es el tema central que hay que analizar, ¿no? Salió lo cual, origina un problemazo,
porque sobra mucha gente ahí. Claro. Sobre Y todo el nodo estructura norte. también. Ajá. Sobre todo el nodo norte. Ni más ni menos que en Reconquista y en Avellaneda. Justamente la respuesta a la impugnación del Banco Nación, al aviso de impugnación del Banco Nación, fue que iba a haber una crisis social, que las plantas se iban a paralizar, que no iban a poder sostener a los trabajadores. Esta misma semana Vicentín respondió de esa forma al Banco Nación. Sí, sí. Y además porque conocer cómo funciona ese complejo agroexportador, que no está formado solamente por una empresa, sino por muchas, o por un puñado, digo, también tiene que ver con cómo son las relaciones comerciales entre ellos y cómo se van prestando o colaborando en distintos procesos. Por ejemplo, a partir del 1 de enero de este año, la empresa Cargill vendió su fábrica de aceite de soja y girasol en Bahía Blanca. Acá nadie se entera. ¿Quién se la compró? Viterra Sociedad Anónima, que es la continuadora de la vieja oleaginosa Moreno, de Glencore. que el grupo Glencore. Ahora, ¿la compró Glencore o hay un negocio en el cual participó algún otro? Yo tengo mi hipótesis, acá no la voy a tirar, pero no parece ser un negocio, es un negocio raro, porque es una planta muy vieja desde el punto de vista tecnológico, y la verdad que invertir en eso ahí no parecería tener mucho sentido. Sin embargo, Cargill se quedó con el puerto, que está pegadito ahí a la fábrica, y el puerto está utilizado en un 100% por Viterra. Es como si fuese un puerto de Viterra alquilado por Cargill para esta. O sea, las transferencias accionarias, los cambios de paquete, las transferencias de establecimiento, los acuerdos comerciales a largo plazo, el uso de Renova, de la capacidad instalada de Renova, me parece que también hay que meterlo en la... Un pequeño TEC dentro de los grandes operadores del mercado de granos internacional, ¿no? Tenemos que ir cerrando esta entrevista porque Perdón, ya no, pero al contrario, te lo aviso porque queremos terminar por ahí con una pregunta, no sé si coincidís, Álvaro, un poco para que nos plantees un poco un escenario. Ahí está la pregunta más general donde cómo la ves de acá para adelante. Es un año electoral, estuvimos hablando de la dolarización, de la oposición, estuvimos hablando de qué es lo que se puede venir, un poco tus perspectivas y las perspectivas también de Mate, ¿no? El equipo con el que trabajás. Bueno, con el equipo estamos re locos porque estamos trabajando mucho, estudiando mucho, discutiendo, revisando, corrigiendo, etcétera. Ahora yo podría plantear, cuáles son los problemas que tiene la economía argentina para el corto y mediano plazo. Podría hacer una lista. Aquí tengo 10 puntos, no lo voy a leer a todo. Ahora la pregunta es, si se trata solamente de problemas o a su vez se trata de desafíos políticos para un gobierno de regambre popular que se instale desde el 10 de diciembre. ¿Por qué? Por lo que planteamos antes. Si tan fácil el neoconservadurismo te destruye el acceso a derechos, claro, que hiciste durante periodos anteriores, eso significa que no han tenido un fuerte anclaje en la estructura social. Yo diría, nosotros tenemos un complejo mapa de desigualdades y conflicto que no teníamos antes, entre el trabajo y el capital, entre el capital y los estados, entre el capital extranjero y sus competidores locales, entre empresas de gran envergadura y el universo PYME, qué sé yo. Tenemos una centralidad de la deuda pública del 76 en adelante que nunca fue tomada con la seriedad que debiera ser tomada. Yo insisto en esto, Argentina necesita un código de fondo de la deuda, así como tenemos un código penal, código civil y comercial, necesitamos un código de fondo de la deuda, pero no solamente de la deuda pública, de la privada, también. Otro tema, el sistema judicial, que sobre eso no me voy a establecer. La otra, la red comunicacional, de la que a ustedes tampoco les voy a hablar, me parece que es un tema que hay que abordar. El otro, el sistema financiero, el servicio de lo que funciona. Hoy el sistema financiero es una gran mecanismo de absorción de capacidad de préstamo, al cual ni el sector privado ni el sector público acceden, y hay más o menos el doble colocado en letras de corto plazo que la suma de los saldos de los préstamos colocados, el sector privado, el financiero y al sector público. Tenemos un abanico de transformaciones muy importantes en la estructura social, que también me parece que deben ser abordadas en fases, etcétera. Y podría seguir la lista, ¿no? Porque los tiempos me parece que acosan. Pero sobre todo eso, yo lo que invito es, esta lista de problemas, que uno la tome como lista de desafíos. Esto debe constituir el programa de transformaciones, claro. No esto ampliado, por supuesto, ¿no? Sí. Esto debe constituir el programa de transformaciones. Por último, se vienen novedades con el mate. Sí, con el mate, sí, vamos a inaugurar finalmente nuestra página web, que no la veníamos
trabajando, veníamos discutiendo, para poner a disposición no solamente los informes que le proporcionamos a quienes son nuestros contactos habituales, los sindicatos con los cuales trabajamos, sino para el público en general. Así que bien. ¿Y dónde lo van a encontrar con ese nombre? ¿Ya tiene el sí. URL? ¿Cuál sería? Mirá, el nombre que nosotros ya registramos es Mate Economía, pero como va a aparecer en las redes, va a poder entrar por cualquier lado. Instagram, bueno. Facebook, Twitter. Bueno, ya nos tienen acostumbrados con las pantallas, digo yo, en realidad con las infografías que hay en Twitter y en Facebook y demás, así que allí van a poder encontrar entonces toda la información detallada, por ahí el informe completo. Sí, porque lo que hacemos con esas infografías es sintetizar, claro, y además la capacidad de leer rápidamente algunas cosas, pero después tenemos montones de textos para entrar un poco más en detalle sobre algunos procesos que vos no lo podés sintetizar en un cuadro, ¿no? Sergio, la verdad, un gusto como siempre, a todos invitarlos también a sumarse a esta nueva iniciativa de Mate, porque la verdad que de alguna manera, esto que hablábamos al principio, se tiran ideas como la dolarización, nadie se toma el trabajo de pensar ni de analizar qué es lo que estamos de alguna manera aceptando como programa económico o político, y bueno, llegan las elecciones y al momento de poner el voto sería bueno que mínimamente por el bien de todos nos informemos un poquito. Sí, el trabajo de SAC, el que hizo el estudio de escenario, es muy bueno, es muy recomendable, está en la web, así que lo pueden encontrar. Bueno, gracias por este tiempo, por haber estado aquí, y bueno, como siempre te vamos a seguir invitando. Gracias a ustedes. Así muy rico el café. Sí, bueno. La próxima te damos café, no leímos mate, Bueno, mate, podés traer vos mate, claro, haciendo honor al nombre. Estuvo con nosotros entonces Sergio Arelovich, gracias por supuesto, economista, director del Mirador de la Actualidad, del Trabajo y la Economía, Mate, que arranca con nueva página y por supuesto tiene toda la información, usted la puede buscar allí en sus redes sociales. La Banda Cambiaria. Un informe semanal de economía local, nacional e internacional. La Banda Cambiaria.